Te bendiga grandemente. Quien te habla, Julio Jiménez. Hoy me acompaña mi esposa Maide y hemos preparado un tema especialmente para ustedes. Amén. Bendiciones, mis amados. El Señor me les bendiga. Para mí es un privilegio nuevamente poder estar aquí compartiendo con mi esposo en este espacio la palabra del Señor. Esperamos que sea de su agrado y de su provecho en este día. El Señor nos ha tenido inquietos, nos ha hablado varias veces de volver a lo básico, de volver a los primeros fundamentos, de volver a las cosas básicas del Evangelio. Porque nos ha sorprendido últimamente encontrar personas que ya deberían ser maestros de la palabra y todavía andan dando vueltas con cosas sumamente sencillas, con cosas que nos cuesta entender, como después de haber conocido a Cristo, andan buscando en otros lugares o en otro tipo de enseñanza lo que es la vida y el fundamento de la vida. Jesús simplificó absolutamente todo, pero la misma Biblia dice que la vida es sencilla, pero que el hombre se ha buscado demasiadas complicaciones. Eso también nos pasa a los creyentes. A veces nos buscamos demasiadas complicaciones. Y en la palabra del Señor tenemos todas las respuestas para lo que nosotros necesitamos, lo que debemos saber acerca de esta vida, acerca del futuro, de la vida eterna. Todo está en la palabra. Y tenemos suficiente con esta palabra. Tenemos suficiente con los 66 libros que hay en la Biblia. Hay un montón de gente que ahora quiere añadirle a esta Biblia, que ahora dicen que esa Biblia no está completa, que hay que buscar un montón de libros apócrifos y un montón de cosas ocultas y escondidas, porque el hombre entonces no nos entregó la palabra completa. Y hay un pequeño detalle con respecto a eso, que es que Dios no puede ser burlado. Dios mismo ha inspirado la palabra y Dios permitió que llegara a nuestras manos la palabra que necesitamos escuchar. Entonces vamos a hablar en Hebreos capítulo 10 acerca de algo sumamente importante y sumamente necesario y que debemos creer, que debemos disfrutar, que debemos aprender. Habla del sacrificio de Cristo. Hebreos 10 capítulo 1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti, hablando del Padre, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Hablando acerca de este punto, seguimos con el versículo 8, que primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la misma ley los exigía. Sin embargo, luego añadió: aquí me tienes, he aquí hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Entonces, por eso hablábamos de que esto es el fundamento de nuestra fe. Estos son lo que llaman la palabra los primeros rudimentos, el principio de lo que creemos. Y por qué nosotros estamos en un nuevo pacto que fue hecho por el Señor, a través del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz de una sola vez y para siempre. Y siempre en la palabra, pues especifica que el antiguo pacto fue una sombra de lo que habría de venir. Y vamos a explicar más adelante lo que significa una sombra, o sea, qué quiere decir la palabra cuando decía que el antiguo pacto fue una sombra de lo que habría de venir. Pero entonces, aquí el Señor Jesús, que vino a traer cumplimiento a lo que de Él se habló desde el Antiguo Testamento y que los profetas hablaron desde el principio, diciendo: he aquí, yo soy el cumplimiento de lo que los profetas que me antecedieron hablaron acerca de mí. Y diciendo: no te agradaron, Señor, la sangre de los toros, de los machos cabríos y de los sacrificios. He aquí, heme a mí.
Yo he venido a hacer tu voluntad, hacerme yo el sacrificio perfecto. Y la palabra clave aquí es hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios. En eso yo diría que se resume toda esta enseñanza, se resume absolutamente todo lo que vamos a hablar. Y yo diría que prácticamente todo lo que es la vida cristiana es en vivir para hacer la voluntad de Dios, descubrir cuál es su voluntad para nuestras vidas y vivir para cumplir con esa voluntad, así como lo hizo Jesús. Entonces él claramente lo dice. Así que quito lo primero para establecer ahora lo segundo, que es un perfecto y mejor pacto en mi sangre y en mi carne. Ok, la idea de que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que conocemos como la ley, es solamente una sombra de la sustancia del Nuevo Pacto, también es mencionada en Colosenses 2.7 y en Hebreos 8.5. Sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento en Jesús, pero no era la imagen misma de las cosas. O sea, la sombra en sí no es algo malo. Algunas veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia. En el Antiguo Pacto y su ley no eran por sí mismas malas o perjudiciales. Simplemente son incompletas e insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. La sombra nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. El único que nos hizo perfectos, porque hizo un sacrificio perfecto por nosotros, fue el Señor Jesucristo. Seguimos cuando dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio de animales en el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra hebrea para expiación es copar, que literalmente significa cubrir. Pero el sacrificio animal nunca podría quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita el pecado. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, mas sacrificios animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios. Mas me preparaste cuerpo. En vez de eso, lo que agrada a Dios solo podía venir a través de Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Y revisando, investigando para esta enseñanza, encontramos un estudio de la Universidad de Stanford que dice que a los 34 años se comienzan a detectar cambios significativos en las proteínas del cuerpo que señalan el inicio de la etapa del envejecimiento. Por eso Jesús muere a los 33 años y medio, antes de que comience el envejecimiento, antes de que comience el deterioro, porque él tenía que ofrecer un cuerpo perfecto como sacrificio en la cruz del Calvario. El cuerpo que se le pedía a los animales del antiguo pacto también tenía una edad y también tenía unas exigencias de parte de Dios. Tenía que ser perfecto, no podía tener una oreja rota o caída, no podía tener una deformación en su cuerpo y no podía pasar de cierta edad porque ya Dios había establecido que el cuerpo para el sacrificio tenía que ser perfecto. Entonces el Señor Jesús comienza su ministerio a los 30 años, transita en medio de nosotros unos 3 años y medio y más o menos a los 33 años y medio muere y ofrece su cuerpo en sacrificio en la cruz del Calvario. Hasta eso tiene un significado porque él tenía que entregar su cuerpo antes de que comenzara el deterioro físico. Recuerden que fue 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y antes de que comenzara el deterioro físico que a todos nos va a ocurrir, él tenía que ofrecer su cuerpo en sacrificio de manera perfecta. Amén. Dice aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. La sumisión de Jesús ante la voluntad de Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Este deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto de Getsemaní. Eso está en Lucas 22, 39, 44. Quiere decir que sí, a eso fue que vino. Pero nosotros vemos en el Getsemaní un Jesús que le dice al Padre, Señor, en medio de esa angustia tan grande, porque también fue, como dice mi esposo, 100% hombre. Él tuvo la oportunidad de haber, por lo que era el libre albedrío, de haber dicho en ese momento, no lo puedo hacer, o sea, no puedo. Pero aún así, él en ese momento, en su acto máximo de obediencia, le dijo al Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El sacrificio de Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8. Pero aún era un acto voluntario el someterse a la cruz en ese tiempo designado, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Préstame un momentico la tablet porque tuve problemas técnicos acá. Dice que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Yo creo que estas son las palabras más importantes de este pasaje. El autor de Hebreos repite esa frase una vez y otra vez. Una vez y para siempre. Lo que Jesús hizo no necesita añadírsele más nada. No necesita repetirse. Vemos gente, hemos visto algunas procesiones y algunas festividades religiosas donde hay gente que también quiere ponerse en una cruz, también quiere que los latiguen, también quieren entonces pasar por el martirio, pero no, ya eso no es necesario hacerlo, no es necesario repetirlo. Entonces lo otro que debemos tener es la confianza puesta en Jesús. Debemos tener confianza plena en Él y en lo que dice. El versículo 19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Sabemos que mediante la sangre de Jesús, la sangre que no cubrió, sino que quitó el pecado de nuestras vidas, podemos entrar al lugar santísimo. Ahora, tenemos que leer la Biblia en un contexto completo. En el antiguo pacto había el lugar del templo y estaban los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, pero el lugar santísimo no podía entrar absolutamente, no nadie, pero casi que nadie, solamente el sumo sacerdote en ciertos momentos a ofrecer sacrificios por su pecado y por el pecado de todos. Y si ese hombre llegaba a entrar a ese lugar sin haberse purificado correctamente, podía morir en ese lugar. Pero el Señor Jesús, inclusive en el templo, rompió la cortina que nos separaba de ese lugar, de la presencia del Señor. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Nosotros vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. No tenemos que practicar, no tenemos que vivir bajo los rudimentos de la ley, porque tenemos mayores y mejores promesas. Amén. La confianza puesta en Jesús. Ahí es donde tiene que estar nuestra confianza. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, lo que mi esposo hablaba. Pero también hay una exhortación aquí, nos dice: mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Todas las promesas que tenemos, absolutamente toda la seguridad y la certeza que por la fe nosotros tenemos de nuestra salvación y de que todo lo que el Señor dijo lo cumpliría, está en Jesús. Puesta nuestra mirada en Él, en el autor y el consumador de nuestra fe. Pero también hay una exhortación aquí donde dice que no dejemos de congregarnos, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Preocupándonos los unos por los otros y preocupándonos los unos por los otros. El desaliento nos había hecho evitar la comunión en el momento en que más se necesita. Muchas veces el hecho de sentirnos desalentados es la principal razón por la que decimos: ay, hoy no siento, no tengo ganas de congregarme, de escuchar la palabra. Pero en ese momento es cuando tú más necesitas escuchar la palabra, es cuando tú más necesitas y que los hermanos en la fe y esa palabra te reconforte. Yo sé que a más de uno le ha pasado que el día que menos ganas sentía de ir a la iglesia es el día que más ha recibido palabras, el día que más ha recibido ese amor y ese calor de hermanos en la fe. Y dijeron: wow, si no hubiese venido hoy, de verdad que hubiese sido otra historia. Entonces,
Aquí mismo el apóstol Pablo a los hebreos les está exhortando a no dejar de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre, porque eso es lo que trae más desaliento, el hecho de apartarnos de los hermanos en la fe. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida al desánimo. Este desánimo empieza a encontrar cuando en el pueblo de Dios no se exhortan unos a otros. Muchas personas que van a la iglesia se sienten que lo necesitan en ese momento, pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser el obedecer a Dios y dar a otros. Podemos ir a la iglesia buscando alentar a otros a no rendirse contra una oleada de desánimo. No solamente a recibir, sino también nosotros a dar a otros, porque no sabemos si ese día va a ir una persona que necesita escuchar específicamente el testimonio que tú tienes para conseguir ese aliento y ese ánimo que necesita en ese momento. Inclusive, si profundizamos en ese tema, ¿cuál fue una de las mayores consecuencias de la pandemia? ¿Cuál fue una de las mayores consecuencias de iglesias que estuvieron cerradas por meses, por un año o hasta por 2 años? Que mucha gente dejó de congregarse y mucha gente se apartó de los caminos del Señor en esa temporada. Particularmente conocemos personas que aún ahora, 3 años después, 4 años después de esa pandemia, esas personas todavía están apartadas de los caminos del Señor. Porque dejaron de congregarse por las razones que sea, por motivos de fuerza mayor. Muchas iglesias buscaron estrategias como tratar de transmitir a través de grupos de Zoom, de Google o de distintos medios, a través de las distintas redes sociales, y mucha gente empezó bien, después se empezaron a desanimar y hubo gente que nunca le gustó ese sistema, pero todavía al día de hoy hay gente que no se ha recuperado de la pandemia. Y estamos hablando de una recuperación espiritual. Se enfriaron, se alejaron, no tenían un buen fundamento y todavía hoy en día no han podido recuperar y retomar el camino, pero hoy te exhortamos y por eso hacemos este esfuerzo en llevarte esta palabra y llevarte este mensaje. Es tiempo de volver a congregarte, es tiempo de volver a retomar el camino, es tiempo de volver a permitirle al Señor que continúe la obra que ya comenzó en tu vida. Una de las promesas que más me gusta del Señor dice algo así como: el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Ya Dios comenzó algo contigo, Dios no te va a dejar a mitad del camino. A partir del versículo 26 comienza otra enseñanza, otra exhortación para todos nosotros los creyentes. Dice lo siguiente: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría inmediatamente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que haya pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado su sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Una de las cosas más peligrosas que hay es pecar deliberadamente. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Una cosa es pecar por el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y metiendo una trampa. No supe reaccionar correctamente ante cierta situación, cierta circunstancia. Y otra cosa es hacerlo de manera planificada, deliberada y premeditada. Siempre recordaré que en mis inicios estaba en un ayuno congregacional y se levanta una muchacha y dice algo así como que ella no entiende muy bien, pero que el que es su novio le está pidiendo que se acuesten, que tengan relaciones sexuales, y ella sabía que eso era pecado, y él le dijo: no importa, nosotros lo hacemos, sabemos que es pecado, pero le pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona. Eso es pisotear la sangre de Cristo, eso es abusar de la gracia. La gracia no es una licencia para que pequemos deliberadamente. La gracia no es para que tú y yo andemos haciendo y deshaciendo conforme a lo que queremos. La gracia es un favor inmerecido y nosotros en gratitud y entendiendo lo difícil, el eterno, el doloroso sacrificio de Cristo, como muestra de gratitud debemos vivir también agradecidos
y hacer como José, que salió huyendo del pecado. Entonces, bajo la ley, imagínate que era apenas una sombra, con apenas 2 o 3 testigos, esa persona moría irremediablemente. Vemos en el Nuevo Testamento como unas personas como Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, inmediatamente murieron allí en la presencia de los apóstoles. Tenemos que entender que la gracia no es una licencia para pecar. Vemos gente que está viviendo en adulterio, lo hacen abiertamente, no importa porque yo estoy bajo la gracia, yo sé que no voy a perder la salvación, pero déjame decirte, el pecado sigue teniendo consecuencias. Nosotros no podemos insultar al Espíritu Santo. Dice que han insultado al Espíritu de la gracia. La gracia hay que recibirla también con reverencia, la gracia hay que recibirla con gratitud. Yo debo cuidar también mi salvación con temor y temblor y debo alejarme de las personas que no me ayudan, debo alejarme de situaciones, debo confesar mi pecado. Y aquí quiero profundizar. Escuchamos a alguien recientemente enseñándole a la gente que Dios te mira con agrado, Dios te mira con gracia y que puedes caer muchas veces en la pornografía, en el adulterio, en la mentira, en la rabia, en la agresión física o en la agresión emocional y caer en muchos pecados muchas veces. Y tú le pides perdón al Señor, el Señor te perdona y todas las veces que sea necesario. Pero yo quiero recalcar un punto que quizás se le escapó a este predicador. La Biblia dice: confesémonos los pecados los unos a los otros. Y hay gente que está amarrada y atada a adicciones, atado a la pornografía, atado al pecado sexual y no encuentran cómo salir y viven en ciclo. Entonces tengo tiempos donde me escondo de Dios, donde me siento fuerte, confieso mi pecado, Dios me perdona, ando tranquilo por una semana, por un mes, después me empieza otra vez el cuerpo, se me empieza a alborotar las hormonas, vuelvo a caer otra vez y me vuelvo a esconder y son ciclos y ciclos y ciclos. Y se lo confiesan a Dios, pero tú también tienes que tener. Qué importante es tener un pastor, un líder, un mentor que te acompañe, a alguien maduro en la fe que tú le puedes decir: me está pasando esta situación. Todo lo que tú trabajes, todos tus secretos obran en tu contra. Todo lo que tú nunca hayas confesado obra en tu contra. Las tinieblas se mueven y se aprovechan de tus secretos. Las tinieblas se aprovechan de lo que no has confesado. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y muchas veces no confesamos el pecado por arrogancia. Porque soy el gran líder, porque soy el gran pastor, porque soy el apóstol de los apóstoles. Y yo no necesito que nadie ore por mí. Dios y yo somos uno solo y estamos en contacto directo. Hay arrogancia en esas palabras. Todos nosotros tenemos que tener a alguien que podamos decirle: pastor, me estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello, ore por mí. En el momento que tú lo confiesas, eso pierde poder en el mundo espiritual, porque las tinieblas y la luz son incompatibles. Y cuando tú sacas algo a la luz, las tinieblas están obligadas a retroceder y opera el milagro, y en ese momento Dios se manifiesta. En ese momento Dios dice: mi hijo se ha humillado, mi hijo ha confesado, lo voy a levantar, lo voy a restaurar, lo voy a fortalecer y lo voy a liberar de esa atadura con la cual he estado luchando durante tantos años. Y bueno, para agregar allí un poco, que hay también de los ministros de Dios que por cuanto siguen sus dones espirituales activos, entonces piensan que el hecho de que estén practicando el pecado ya fueron perdonados, porque si no fuese así, entonces los dones no funcionaran. Y creen que el hecho de que los dones son irrevocables y de que se estén operando en los dones espirituales, entonces tienen el respaldo de Dios, y no es así. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que porque una persona opera en dones espirituales, profetiza, ora por los enfermos y estos se sanan, necesariamente entonces esa persona tiene respaldo de Dios. La palabra dice que los dones son irrevocables, mas no quiere decir que en esa persona no haya, o que esa persona piense que por eso entonces Dios está probando, o no le importa el hecho de que en algún momento pues esté deliberadamente, porque estamos hablando de pecar deliberadamente, es decir,
constantemente y a sabiendas de que lo estás haciendo y no hay un arrepentimiento genuino en tu corazón por lo que tú estás haciendo. Entonces, ese es el problema. El problema no es que todos pecamos y vamos a pecar todos los días. Somos seres humanos. Pero el hecho de que tú ya no tengas conciencia de pecado, que ese pecado no te redarguya, que no te sientas mal cuando estás cometiendo ese pecado y que simplemente sigas y lo conviertas en una práctica en tu vida, a eso se llama pecar deliberadamente. Y aún como no sucede, aquí está diciendo, si en el Antiguo Testamento, nada más por la presencia de 2 testigos, la persona moría irremediablemente, dice, cuanto más no te creas de Dios, Dios no puede ser burlado. Y aquí te está haciendo una advertencia fuerte, y este es el Nuevo Testamento, y está diciendo, el Señor juzgará a su pueblo. Y es aterrador caer en las manos del Dios vivo, porque de Dios nadie puede burlarse. Amén. Ok. El siguiente punto con el cual vamos a terminar es un llamado a la perseverancia. El versículo 35 dice, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Dice que no abandonen su confianza. Hace algunas semanas yo predicaba acerca de dónde está tu confianza o en qué se basa tu confianza. Si tu confianza está puesta en el hombre, posiblemente eso va a fracasar. Si tu confianza está puesta en tus bienes materiales, en tu inteligencia, en tu conocimiento, en las habilidades que tienes o inclusive en los dones, como decía mi esposa, posiblemente vas a tener problemas en el futuro. Pero si tu confianza está puesta en el Señor, tú debes permanecer, debes creer, debes continuar, no puedes abandonar esa confianza porque fuera de Jesús no hay nada. El Señor lo dijo claramente. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Dice que necesitamos perseverar. Esta es una carrera de largo alcance, es una carrera donde hay que perseverar en el Señor, es una carrera donde hay que perseverar por encima de los obstáculos, por encima de las dificultades. Ya, a mí no me gusta predicar un evangelio simplista. Cree en el Señor Jesucristo y más nunca vas a tener un problema en tu vida. O cree en el Señor Jesucristo y de aquí en adelante todo va a ser semáforos en verde y más nunca vas a tener temporadas malas en tu vida. No. El Señor Jesús nos habló claro y nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Me gusta esa sinceridad del Señor Jesús, pero confíen, tengan confianza en mí porque yo he vencido al mundo. Tú y yo estamos en el mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, aunque no somos ciudadanos de este mundo, aunque tenemos una ciudadanía en los cielos, aunque tenemos una morada en los cielos, aunque tenemos la vida eterna asegurada en los cielos, nosotros estamos temporalmente en este mundo y tenemos que perseverar en el Señor. Y si después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. El Señor Jesús vino a este mundo a cumplir con la voluntad del Padre. Dice que aprendió obediencia, dice la Biblia. El Señor Jesús aprendió obediencia aquí en la tierra y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, y muerte de cruz. En el momento más difícil, antes de la cruz, antes del martirio, antes del sufrimiento, del dolor, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vino a cumplir la voluntad de Dios y nosotros tenemos que aprender a cumplir con la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Creemos en un Dios imaginario. En estos días hablaba un pastor del Jesús, el amigo imaginario, el que se presenta como el genio de la lámpara y me concede los deseos y me da todo lo que le pido y me satisface y me llena y me bendice y me prospera. Pero ¿cómo nos cuesta entender que debemos cumplir con la voluntad de Dios? Entonces dice que el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Nosotros vivimos por fe. Los del antiguo pacto, los del antiguo testamento, hay una galería de los hombres y mujeres de fe, vivieron por fe.
creyendo en las promesas de Dios, creyendo en cosas que no habían visto. Nosotros vivimos por fe en cualquier lugar donde Dios nos tenga, en cualquier lugar donde Dios nos ponga. Vivimos por fe en su palabra. Por eso necesito meditar en su palabra, necesito meterme en su palabra, meterme en su presencia, meditar en ella de día y de noche. Y Dios mismo dice, si se vuelve atrás no será de mi agrado. Nosotros no volvemos atrás. No tenemos a dónde ir. ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dijo el salmista. ¿A dónde nos vamos a ir si abandonamos a Cristo? ¿A dónde? Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Todo es un asunto de fe. La fe es ciega, la fe es ilógica, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en este mundo. Hay mucha gente como Tomás. Tomás era un apóstol y le dijeron que el Señor Jesús había resucitado, que lo habían visto, que venció a la muerte, que seguía él. Y él dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que no toque sus heridas en sus manos y en su costado, no lo voy a creer. Y el mismo Señor Jesús se le aparece y le dice, toca, pero no seas incrédulo, sino sea un hombre de fe. Se lo dijo un apóstol. Se lo dijo un hombre que había estado con él durante más de 3 años. Se lo dijo un hombre que vio milagros, que vio señales, que vio prodigios, que tuvo el mejor pastor de todos los pastores, que fue el Señor Jesucristo, que tuvo el mejor maestro de todos los maestros, que fue el Señor Jesucristo, que tuvo al Dios mismo. Allí convivió con Dios mismo durante más de 3 años y todavía no era un hombre de fe. Yo espero que esta palabra te sirva para tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Bueno, el Señor me les bendiga. La próxima semana vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos, porque hay mucha tela que cortar aquí y creo que es muy importante para este tiempo que estamos viviendo, en donde, como dice esta palabra, he aquí que vengo pronto. Y cuando venga encontraré fe en la tierra, le dijo el Señor en Apocalipsis. Entonces todo se trata de permanecer, no de cómo comenzamos, sino de cómo hacemos y cómo terminamos esta carrera de fe. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad.